Bien, tal como dijimos, el tema de la seguridad es percibido como el principal problema por la mayor parte de los ciudadanos peruanos y por lo tanto los planes de gobierno están proponiendo soluciones para enfrentar este asunto. Estamos ahora con Miguel Hidalgo, ex ministro del Interior y miembro del plan de gobierno, del equipo de plan de gobierno del APRA, y con Gino Costa, que es miembro del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, del PPK, encargados del tema precisamente de seguridad dentro de sus respectivas agrupaciones. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Jaime. Bueno, este es un tema muy complejo, muy amplio, pero quizá podamos comenzar con el asunto de la victimización por delincuencia, la delincuencia común, digamos, ¿no? Que según el barómetro de las Américas, ahí podemos ver en ese gráfico, el Perú está primero en todas las Américas, es decir, el Perú es el que tiene la más alta victimización por delincuencia. El Perú tiene 30.8%, es decir, 30.8% de los entrevistados declararon que en el último año habían sido objetos de algún delito, un robo, una violación, en fin, algún delito. En segundo lugar está Ecuador con 27.5%, luego Argentina y así sucesivamente. El Perú es el que más delincuencia tiene, delincuencia común, digamos, no menor, por decirlo así. Aunque luego vamos a ver en el tema de homicidios, sí, estamos bastante por debajo del promedio en lo que se refiere a homicidios, a tasa de homicidios por 100.000. Pero comencemos entonces con el tema de la delincuencia común, la victimización por delincuencia. ¿Qué hacer para resolver ese problema? No sé, general, quizá usted pueda comenzar. Bueno, gracias, Jaime, por la invitación. Bueno, lo que se está planteando es, oiga usted, tener una reacción del Estado y del gobierno muy rápida en el sentido de colocar en las calles la mayor cantidad de policías que con una preparación adecuada puedan constituirse ellos en elementos de disuasión y en elementos de prevención de los actos delictivos, estos menudos callejeros que usted dice. A eso hay que agregarle que podemos integrar de una manera compacta la participación de los serenazgos, que vienen cumpliendo una función bastante adecuada, y también involucrar en este esquema de seguridad a la policía de vigilancia privada, que son un número muy importante, más que los efectivos de la policía, y que también tienen una logística muy adecuada para poderla emplear en términos de medidas de seguridad. Yo pienso que el Estado tiene que darle toda la capacidad que pueda, tanto del sector público como del sector privado, frente a una situación de emergencia que está planteando hoy por hoy la inseguridad en el país. Pero ¿qué dificultades hay para eso? Porque usted fue ministro Así y es, sin embargo no lo pudo hacer. No, se hizo e incluso hicimos una ley. González Posada fue el autor de una ley muy importante para poder integrar a la vigilancia privada en todo un sistema de seguridad integral. Usted sabe que 186.000 policías privados pueden involucrarse en un esquema de seguridad y constituirse en alertas tempranas, en avisos oportunos, en toma de fotografías, pero eso hay que concretarlo dentro de un plan integral de seguridad y hemos trabajado en eso en la propuesta. Ahora, eso suponía una integración de la comunicación, ¿no? Claro. Digamos, se suponía que el Tetra famoso era para eso, para integrar todos los sistemas de comunicación. Claro. Pero entiendo que el Tetra que se ha adquirido no sirve o es muy parcial y no alcanza a integrar, por ejemplo, los sistemas de comunicación de las empresas privadas de seguridad. Sí, sí, tiene usted toda la razón. Tenemos que pensar en un sistema integral de comunicación. Pero ya se han gastado millones. Sí, y que pueda usted poder tener ese sistema, la oportunidad de entrar a las frecuencias, no solamente de vigilancia privada, de bomberos, de emergencia, de la policía y de una serie de actores que mediante el sistema de comunicación puedan dar alertas, avisos y poder desde la Policía Nacional, desde su centro de operaciones, oiga,
distribuir personal, unidades de inteligencia, unidades de acción rápida, unidades de intervención, el sistema de cámaras también. Hay un gasto aislado de alcaldes que compran sistema de videovigilancia, oiga usted, pero no conversan entre ellos, no se articulan. Entonces, hay que hacer un sistema único, tanto en sistemas de cámara de vigilancia como también el sistema de comunicaciones, para estar integrados a una red de comunicaciones orientado fundamentalmente a luchar contra la delincuencia. Gino, antes de entrar a la propuesta integral de ustedes en este punto, ¿qué información tiene acerca de los sistemas de integración de comunicaciones, el TETRA y todo eso? Yo la información que recibo es que es muy parcial, integra la integración de comunicaciones, el TETRA y todo eso. Yo la información que recibo es que es muy parcial, integra los propios patrulleros inteligentes no son tan inteligentes, no integran definitivamente a las empresas de seguridad privada, no sé si integran a los serenajos, creo que tampoco, no lo sé, es decir, no está integrado, no hay un sistema de comunicación integrado. Todavía no, la policía no tiene entre sus... No lo sé, es decir, no está integrado, no hay un sistema de comunicación integrado. Todavía no, la policía no tiene, entre sus unidades operativas no tiene un sistema que permita integrarlas a todas, y mucho menos que esa integración permita la incorporación de los serenajos, que es la idea, digamos, la comunicación policial es el punto de partida para que se integren serenajos y eventualmente las empresas de seguridad privada, o sea que ese sería uno de los asuntos prioritarios que debería resolverse. Y ahí, como en otras cosas, el desafío no es contar con los recursos, porque como tú has dicho, habían recursos, se han gastado, pero aparentemente se ha gastado muy mal porque seguimos en la misma situación en que estábamos antes. Entonces, lo que hay que hacer es ver exactamente cuál es la situación y tomar las medidas correctivas, porque la comunicación es fundamental. Tú tienes un montón de unidades operativas. Además, la policía le gusta mucho subdividir el trabajo policial en distintos escuadrones y resulta que ellos no conversan entre sí. Y si además no conversan con los serenajos, entonces está habiendo pues un derroche de recursos. Porque lo que nosotros sostenemos es que a efectos de vigilar y patrullar los barrios y las calles mejor de lo que hemos venido haciendo, tú necesitas pues un trabajo integrado. Nosotros sostenemos que contamos con los recursos. Si tú sumas lo que tiene la policía de efectivos con lo que tiene el serenazgo, tenemos más que suficiente para poder brindarle una vigilancia y un patrullaje que la ciudadanía hoy día no recibe. Y parte del problema tiene que ver con que esto está muy mal organizado, pero lo otro tiene que ver, ya lo hemos hablado acá, con el famoso 24x24. Entonces, la primera propuesta nuestra es resolver ese problema remunerativo de la policía para poder, ahí sí, destinar a todos los efectivos policiales a cumplir esa labor fundamental. Ahora, se supone que eso va a estar listo a partir de enero de este año, es decir, de 2017. En enero de este año se le paga el cuarto tramo, digamos, y entonces el personal policial va a haber aumentado sus ingresos entre el 70 y el 80% en relación con el 2012. Pero se supone que ya no hay 24x24, según anunciaba el ministro del Interior, ¿será verdad? Que no habría a partir del 1 de 2016, enero del 2016. Pero ¿no? Creo que el problema se presenta para el personal policial que esas mejoras económicas que han tenido en sus remuneraciones no son pensionables. Entonces ahí hay un gran problema, se lo dice un ex policía, cuando tú te pagan mientras estés activo. Entonces el personal piensa que en algún momento va a pasar al retiro. Entonces creo que la solución del tema va a pasar por de una vez definir cuál va a ser, si estos incrementos que han habido en las remuneraciones, que dicho sea de paso lo empezamos el 2011 y dejamos presupuestado el 2012, si van a ir a ser pensionables o no. Y eso va a constituir, oiga usted, una motivación importante para el personal policial y en eso estamos nosotros estudiando esa posibilidad. Para nosotros es fundamental resolver ese tema, Jaime. Y el planteamiento de PPK es que en 3 años es posible que los aumentos de los últimos 4 y 5 del 2017 puedan incorporarse gradualmente al básico de la policía. Porque lo que ocurre es hoy día, tú pasas a retiro y pierdes los bonos que has recibido estos años. Entonces, claro, los bonos son muy importantes porque te han duplicado el sueldo, pero el día que tú pasas a retiro solo te quedas con lo que tenías. Entonces, la idea es que
eso pasen al básico. Igual no te llevas el 100% cuando pasas a retiro, pero digamos, te llevas el 50%. Así es. Hoy día te llevas el 25%. El 25%. Entonces, lo que le preocupa al personal policial es eso. Nosotros hemos hecho las estimaciones con PPK precisamente, con él mismo y su equipo económico, y en 3 años es posible ir pasando las bonificaciones al básico. Con lo cual, tú vas a tener un personal bastante satisfecho y en condiciones ya de dedicar exclusivamente su atención, su energía y sus recursos a brindar un servicio en exclusividad a la policía y a la ciudadanía. Ahora, esto me parece que lo has dicho tú, yo lo he escuchado varias veces y lo he leído en Juan Mendoza, que una vez escribió sobre este asunto. Al Perú no le faltan policías, es decir, Perú tiene más policías que Chile por cantidad de habitantes, digamos, por habitante. Y que Estados Unidos. Y que Estados Unidos. El problema es que no están en las calles, están en el 24x24. Trabajando se supone de porteros para privados. Claro, pues se supone que eso ya se va a resolver, en fin. Entonces, ¿qué hacer para enfrentar este problema de la altísima victimización por la delincuencia, de la delincuencia menor? ¿Cómo bajamos esos índices que son tremendos, ¿no? Mira, lo primero, si me permites, lo primero es que estas tasas altas de victimización las venimos arrastrando desde el 2006 por lo menos, en que el barómetro de las Américas empieza cada 2 años a medir la victimización. Primero. Segundo, 30% significa que de 30 millones hay por lo menos 10 millones de delitos al año. Si tú tomas en consideración los mismos datos que ofrece el INEI, hay casi el 50% de revictimización. O sea, tú podrías decir que más o menos estamos hablando de 15 millones de delitos al año. Es una barbaridad lo que tenemos como problema por delante. Tú preguntas cómo enfrentarlo. El otro dato que no aparece ahí es que junto con una alta victimización que da cuenta de un delito callejero muy extendido, tenemos como fenómeno nuevo y preocupante el desarrollo del delito violento, asociado a la extorsión, a los raqueteos, ¿no es cierto?, a los marcas y al sicariato. Entonces, ese sí es un elemento nuevo que es muy preocupante y que hay que frenarlo, porque con alta delincuencia, si la delincuencia se vuelve muy violenta, que no había sido la situación en el pasado, entonces estamos en el peor de los mundos. Ahora, ¿cuál es la estrategia para enfrentarlo? PPK tiene una propuesta integral. En primer lugar, necesitamos una economía en crecimiento para poder financiar la inversión que requiere una buena política de seguridad. Y segundo, un gobierno comprometido con la lucha contra la corrupción, es decir, un manejo, ¿no es cierto?, limpio de los recursos institucionales que PPK, considero yo, lo garantiza plenamente. Y tercero, un gobierno que entienda que finalmente la seguridad tiene que ser una prioridad. Dentro de ese enfoque, Jaime, lo primero es permitir que los policías que han estado haciendo trabajo para privados puedan salir a las calles a vigilar y patrullar, de la mano con los serenos, y ahí nosotros tenemos un conjunto de medidas. Segundo, en esos mismos barrios, para darle seguridad, no basta el policía y el sereno vigilando y patrullando, que sería buenísimo porque la mayoría de los barrios no tienen ni policías ni serenos. Entonces hay una sensación de desprotección tremenda. Pero junto con eso también necesitas una política de prevención social, que nosotros llamamos, que es cómo atiendes a esa población de jóvenes que dejaron el colegio, que están en la pandilla, que no tienen ningún futuro. Entonces, ahí necesitas tú un trabajo para trabajar con esos jóvenes, desarticular las pandillas, trabajando con los mismos chicos, como lo ha hecho el padre Chiqui en el Agustino. Hay experiencias ricas sobre las cuales tú puedes construir una política pública que en este momento no tenemos. Y el otro componente es cómo frenas la violencia contra la mujer. Porque nosotros hemos encontrado en las encuestas que hemos hecho en penales que tanto la violencia contra la mujer en el hogar y los niños en el hogar, como la deserción escolar y la falta de oportunidad de los jóvenes son los principales factores, digamos, de riesgo que explican una carrera criminal. Entonces necesitas, junto con la vigilancia del patrullaje que te permite prevenir in situ la ocurrencia de los delitos, tienes que trabajar con los jóvenes, sobre todo las personas más en riesgo, para reducir estos problemas asociados a la actividad criminal. Y hoy día no tenemos nosotros ni vigilancia ni patrullaje, ni tenemos una política de prevención social que estamos, digamos, comprometidos a armar, y creemos que con una economía en crecimiento contaremos con los recursos para poder hacerlo. Bueno, si me permite, Miguel, tenemos que ir a una pausa. Regresamos.
conversando entonces con Gino Costa, miembro del Plan de Gobierno de PPK, y Miguel Hidalgo, miembro del Plan de Gobierno del APRA, sobre el tema de cómo resolver el problema de la inseguridad. Estábamos hablando entonces del tema de la delincuencia, digamos, sí. callejera. Bueno, yo creo que esto amerita a que la Policía Nacional tenga un nuevo despliegue estratégico de sus recursos humanos. Y mucho tiene que ver acá la información que nos presenten, oiga usted, las estadísticas, los mapas del delito, para poder colocar a policías y otros elementos de seguridad en zonas de alta incidencia delictiva, policías por tipo de delitos, ¿no? E incluso, oiga usted, hay que ver el tema de cómo involucrar en esto, en el tema preventivo, como ha dicho el doctor Gino Costa, cómo podemos involucrar mejor a una comunidad mejor organizada, con las juntas vecinales. Acabo de llegar de Cajamarca este fin de semana y vemos, por ejemplo, cómo las rondas campesinas o los comités de autodefensa en la parte de las comunidades de selva, oiga, pueden contribuir de una manera muy sustancial a esto, pero todo dentro de un plan integral. Nosotros venimos presentando una propuesta de que esto, en el tema policial, por ejemplo, en los primeros 12 meses, con 3.000 millones de soles que estamos planificando invertir en los primeros 12 meses, poder, oiga usted, mejorar las condiciones de seguridad de las ciudades del país en el tema del delito callejero, de este delito menudo, de este delito que aumenta los niveles de percepción y de victimización. Ahora, y por otro lado, con esto termino, también por otro lado, tenemos que tirarle una mirada muy puntual a la nueva estructura de la Policía Nacional. Es muy ampulosa, de mucho empleo de recursos humanos en la parte administrativa. Sobre eso vamos a ir más adelante, la reforma de la policía. En la reforma de la policía, que es importante, ¿no? Pero, y concluyo en esta parte de mi intervención, es importantísimo darle una mirada de cómo podemos hacer el nuevo despliegue de los efectivos policiales en el territorio nacional, que hoy por hoy incluso tienen una organización similar a la estructura militar que está por regiones militares. Y eso contradice fundamentalmente a una institución que tiene una relación con la comunidad, con autoridades. ¿Cuál debería ser la estructura territorial de la policía? Bueno, la estructura territorial de la policía está formada pues en regiones. ¿Cuál debería ser? No, ¿La actual? No. No, yo pienso que hay que cambiarla. He visto la nueva estructura, porque hay, por ejemplo, direcciones especializadas, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos direcciones especializadas a nivel nacional? Aumenta la burocracia. Tenemos que tener una policía mucho más dinámica, más proactiva, más operativa y más eficaz, menos administrativa, y a eso estamos apuntando. Bueno, le preguntaba eso porque esto de integrar más la policía con los serenazgos supone que, me imagino, darle fuerza a los consejos de seguridad ciudadana, distritales, municipales, presididos por el alcalde, digamos, más poder al alcalde en este asunto, ¿o no? ¿Debería tener el alcalde? Por ejemplo, en Colombia el alcalde tiene facultades mayores que acá en esos mismos consejos, ¿no? Puede incluso pedir la salida del comisario, su informe sobre el comisario vale para la foja de servicios, los ascensos o no del comisario y cosas así. Y puede incluso impartir directivas por escrito al jefe policial, no a cualquier policía. Es decir, el alcalde no es el jefe de la policía, pero sí tiene autoridad, digamos, sobre el jefe de la policía en su jurisdicción y le puede impartir directivas escritas. Yo pienso estas son las prioridades, resuélvame estos problemas. Estas son las cosas que yo requiero que usted atienda con urgencia y usted me tiene que rendir cuenta de qué está haciendo con los recursos que los ciudadanos le damos para brindarnos seguridad en esta jurisdicción. O sea, la labor del alcalde, sobre todo, quien conduce políticamente, si se quiere, el alcalde es en el ámbito regional, provincial o distrital, de alguna manera el representante del ministro del Interior, que es el jefe de la policía y el responsable de la seguridad en su jurisdicción, ¿no es cierto? Y entonces establece las prioridades y exige que el jefe policial y que las otras autoridades, representantes de las otras instituciones, le rindan cuentas. Es decir, ¿qué está haciendo la Fiscalía? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? ¿Qué está haciendo la policía? ¿No es cierto? Ese es, y el ámbito donde esa rendición de cuentas ocurre, Jaime, es en el Comité Distrital o Provincial de Seguridad Ciudadana. Sí, eso supone cambiar la ley y reforzar legalmente las capacidades. Mira, yo creo que tenemos una buena ley en el sistema. Lo que hay que hacer es, digamos, capacitar mejor a los alcaldes, hacerles ver cómo es que pueden cumplir esa función
hasta dónde pueden llegar, y yo creo que se podría fortalecer su función si se estableciera claramente, por ejemplo, que la evaluación que hace el alcalde, los jefes policiales en su jurisdicción, va a tener una incidencia directa en... Esto se hizo cuando Mercedes Cabanilla era ministra del Interior con un decreto supremo, pero después se cambió la ley y eso desapareció. Yo creo que hay que restablecerlo, porque eso hace que el jefe policial sepa que le tiene que rendir a su jefe en la policía, pero también el alcalde, porque el alcalde lo va a evaluar y esa evaluación va a afectar su carrera policial. Claro, pero mucho tendría que ver también es el liderazgo y el compromiso de esa autoridad, a nivel provincial, a nivel y ahí estamos fallando. ¿Cuál es la prioridad que yo como alcalde le doy a los problemas de inseguridad en mi jurisdicción? Entonces, si hay alcaldes comprometidos y con liderazgo, desde las alcaldías pueden hacer mucho por la inseguridad, y en coordinación y combinación con el liderazgo operativo del comisario. Entonces, poder establecer una serie de procedimientos y, como dice Gino, ¿no?, después poder establecer una rendición de cuentas, pero una rendición de cuentas que la comunidad pueda informarse después, para que sepan cómo están actuando sus autoridades. Nosotros estamos también proponiendo eso, que las autoridades provinciales, distritales, a nivel municipal, tengan una participación mucho más activa, pero mucho más comprometida con la comunidad. Si nosotros revisamos cuáles son las ofertas electorales de los alcaldes en procesos electorales con miras a ocupar sillones municipales y cuál ha sido su desempeño después cuando han ocupado los cargos. Entonces acá tiene que la ley obligar a los alcaldes que cumplan con todas estas promesas electorales que se hacen en las campañas para que conjuntamente con los comisarios puedan trabajar de la mano en este tema de la prevención, sobre todo, que es fundamental. Ahora, las comisarías que son básicas, digamos, en todo este esquema, son muy precarias, ¿no? La mayor parte no tiene, por ejemplo, internet, o no tienen acceso a RENIEC, o no tienen una serie de facilidades, no están interconectadas, o muy parcialmente. Eso se requiere un plan, una especie de asociación público-privada que implemente todas las comisarías, una cosa así, ¿o no? Mira, el 2008 comenzó la Defensoría a hacer visitas regulares a las comisarías, con informes y recomendaciones a las autoridades de qué había que hacer para resolver el problema de la, digamos, tremendo déficit de infraestructura, equipamiento y conectividad de las comisarías. Después el INEI empezó a hacer el Censo Nacional de Estadística, inspirado un poco en el trabajo de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha hecho 4 o 5 años visitas. Y luego el INEI ha hecho ya 3 censos nacionales. Y las cifras del último censo nacional se parecen mucho a las de la primera visita a comisarías del año 2008. O sea, lo que hemos avanzado en el censo nacional se parece mucho a las de la primera visita a comisarías del año 2008. O sea, lo que hemos avanzado en resolver ese problema es casi nada, Jaime. Y las comisarías son solo parte del problema, porque hoy día 1/4 parte del personal policial están en comisarías. Y yo te aseguro que el resto del personal policial trabaja también en condiciones igualmente precarias. Entonces, uno de los grandes desafíos de los próximos años va a ser resolver esa brecha, ¿no?, de equipamiento, infraestructura y conectividad. Y yo estoy de acuerdo contigo. Si seguimos tratando de hacerlo de la manera que lo hemos hecho, no vamos a avanzar todos los años un punto aquí y un punto porcentual allá. Se requiere imaginar un mecanismo, ¿no es cierto?, mucho más ambicioso, que involucre, por ejemplo, al sector privado. Tú dices, mire, esta es la brecha, esto es lo que necesitan. Son 1.500 comisarías, además, ¿no? Digamos, mucho más difícil es en el sector educativo, donde tú tienes 60.000 colegios. Sí, pues. Acá son 1.500 comisarías. Nosotros nos proponemos... Dicen que han comprado como 10.000 computadoras, no sé si... En fin, eso se va... Pero digamos, no tienes que comprar equipo, lo que tú tienes es establecer un mínimo de equipamiento, de infraestructura y de conectividad para cada una de las 1.500 comisarías. Y que alguien te resuelva el problema del déficit. Si es computadoras, si son vehículos patrulleros, si son motos. De mantenimiento, ¿no? Y que no depende el mantenimiento de la canibalización. Eso sería ideal, porque se nos caen las cosas por el lado del mantenimiento. Nosotros con PPK planteamos resolver este problema en la brecha en las 1.500, pero él quiere también que cada distrito tenga por lo menos una comisaría para que haya presencia policial en todo el territorio nacional. Eso significa 800 comisarías más. No sé si se puedan hacer en 5 años, pero comenzar, digamos, tendríamos que comenzar por tener bien las comisarías que tenemos ahora. Claro. Y luego ir avanzando en ampliar una red para que el Estado, Jaime, tenga presencia en el territorio. Si no, digamos, no hay forma
¿no es cierto?, de hacer cumplir la ley. Y hay que redistribuir a los policías, porque están todos con San Isidro y Miraflores y no hay nadie en San Juan de Lurigancho. Yo pienso que la infraestructura en la policía tiene que tomarse una decisión del más alto nivel de mejorarla sustancialmente. Están faltando entre 800 y 1000 comisarías más debido al crecimiento poblacional, con el agravante solo para tener una comisaría por distrito. Así, ¿no? Es, correcto. Entonces, esa infraestructura, yo pienso de que el tema de las asociaciones público-privadas pueden ayudar mucho, pero los gobiernos regionales y los gobiernos locales también pueden contribuir en eso. Así es. Oiga usted, que los gobernadores regionales se fajen, tienen recursos para hacerlo eso. Pero no solamente eso, en el tema de eso para fortalecer la lucha en el tema preventivo, en el tema de delito callejero. Pero ya es momento que tengamos módulos de seguridad ciudadana en determinadas zonas de incidencia delictiva, por ejemplo, Lurigancho, y construir un módulo muy importante para la seguridad ciudadana, donde podamos tener todos los servicios policiales y algunos de justicia a la mano del usuario, del ciudadano que se ve afectado en su seguridad o en sus... Ese sería el modelo ideal, ¿no es cierto? Pero tú tienes la policía, tienes la fiscalía, tienes el juzgado, pero podemos todo junto ahí. Pero podemos ubicarlos allí de tal manera de que una denuncia por falta pasa al juez de paz que está en la otra oficina. Una denuncia por un delito puede pasar inmediatamente a las unidades especializadas que investigan delitos. Tenemos que tender a eso. El servicio del Estado para solucionar los problemas de inseguridad de los ciudadanos tiene que pasar por una infraestructura moderna, pero que esté en un compacto. Sobre eso vamos a regresar después de una pausa. Con Claro regala experiencias esta Navidad. Compra uno de los equipos que tenemos para ti y por 49 soles, llévate una tablet o una GoPro o un visor virtual Samsung. Cámbiate a Claro y pídelo en los planes Claro Conexión con Internet compartido. La biodiversidad es nuestra mayor riqueza y nuestra gran oportunidad. Y por eso estamos implementando la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Porque necesitamos menos trabas y más transparencia para aprovecharla respetando el medio ambiente. Así, tú podrás crecer en armonía con la naturaleza. Entérate más en cerfor.gov.pe y conoce todos sus beneficios. Cerfor, bosques productivos para la vida. Bueno, hemos tocado un tema muy importante, que es el de la justicia penal, por decirlo así. Es decir, pues se puede capturar a un delincuente, pero finalmente, como sabemos, es liberado muy rápidamente. No hay castigo, hay impunidad. Y esto tiene que ver con que todo el sistema judicial penal no funciona. No solamente la policía, si la policía eventualmente captura, resulta que el fiscal no acusa, o el juez libera, o no hay una cárcel, no hay una carceleta local en donde pueda cumplir una sentencia pequeña y entonces lo liberan. En fin, usted ha planteado unos módulos. ¿Cómo serían estos módulos? Bueno, nosotros hemos diseñado, en el trabajo que hemos realizado en estos últimos tiempos, en el grupo de trabajo del plan de gobierno, unos módulos para la inseguridad ciudadana o para la seguridad ciudadana, que consiste donde estén todas las autoridades que tienen que ver con el tema delictivo. Comisarios, comisaría de mujeres para todo lo que es violencia familiar y de menores, policía especializada, pequeño laboratorio para hacer las 5 pericias más importantes, ¿no? Que no sean difíciles. ¿Para qué? Para que no suceda lo que usted dice, Jaime. De tal manera que el fiscal que está a cargo de un caso y que fiscal también estaría en el módulo. También también un juez, tanto de paz como un juez penal. Eso se ha planteado, acá lo hemos conversado también con Gino, en todos los distritos de Lima debería haber uno de estos módulos o en algunos distritos más. Pero por supuesto. Porque en San Juan de Lurigancho, pues imagínate. De tal manera que usted tiene una administración de justicia rápida, dinámica, y eso es lo que estamos planteando en el plan de gobierno. Debería haber también una pequeña carceleta. Pequeña, eso nadie lo plantea, tampoco lo plantea usted. Sí, está. Hay una pequeña. Porque si no, las penas pequeñas a 2 semanas, 3 semanas, 2 meses. Una pequeña carceleta. Usted acaba de decir que hay oportunidades en que los fiscales no tienen la suficiente
prueba para organizar sus carpetas fiscales y presentar a los jueces a fin que estos puedan determinar medidas limitativas de derecho, capturas, allanamientos, desterrajes, o para que los jueces en su oportunidad pierdan la pena con toda severidad. Y yo pienso que es fácil, yo pienso que el Colegio de Ingenieros, con un prototipo de instalación bien estructurada, bien estudiada, el Colegio de Ingenieros, oiga, podría hacernos en poco tiempo por lo menos 5, 7 o 10 módulos bien implementados para luchar contra la inseguridad, donde estén todos los actores que tienen que ver con... Los gobiernos locales podrían Pero colaborar por para supuesto, poner la infraestructura, como en Miraflores ha ocurrido. De hecho, lo ¿no? estamos haciendo, claro. Lo están haciendo en Miraflores. Sí. Creo que hay 2 o 3 distritos más que se están interesando. Así es. Ahora, el crimen, la criminalidad organizada, pues necesita otra respuesta, una respuesta que es una respuesta realmente judicial, una respuesta de justicia. La criminalidad organizada necesita, pues, tener policías, oiga, de élite, capaces de poder, oiga usted, recoger pruebas y evidencias de las organizaciones criminales. Esos policías, el trabajo que acaban de hacer en estos momentos con esta banda del Callao, ¿no? Estos, Antes de pasar a eso, quería redondear el tema de la delincuencia esta, digamos, común. Ha habido el plan de gobierno de Keiko Fujimori plantea reformular un poco el nuevo Código Procesal Penal, eso no he visto que lo plantee nadie más, para darle un poco más de autonomía a la policía, para poder, por ejemplo, hacer interrogatorios sin necesidad de tener necesariamente la autorización del fiscal y dándole cuenta al fiscal, por supuesto, después, porque muchas veces se frustran una serie de posibilidades de actuación que tiene la policía porque el fiscal no está o no autoriza o no sé qué, y entonces esto se pierde capacidad de reacción frente a la delincuencia. ¿Qué opinan de ese planteamiento? Es decir, eso supone reformular el nuevo Código Procesal Penal. Jaime, si me permites, digamos, terminar de responder a tu primera pregunta, que es delito callejero. Entonces, 2 formas de prevención: vigilancia y patrullaje con policías y serenos, y para eso hay que echar a la policía a las calles, resolviendo el problema remunerativo de la policía. Y segundo, la política, digamos, de prevención para trabajar con jóvenes, generando oportunidades, desarticulando las pandillas, frenando la violencia familiar, y ahí también incluimos, digamos, un componente que tiene que ver con la intervención en los barrios más violentos, que son aquellos que, digamos, producen más futuros criminales. Si tú ves la información que hay en el INPE, la mayoría de gente viene de algunos barrios muy específicos, claramente identificados. Sí. No es que, digamos, toda la ciudad produce Lima o Callao, digo yo, no en este caso, o todo el país produce criminales, sino que están focalizados en algunos barrios. Entonces tú necesitas ver cómo intervienes en esos barrios para atacar los factores de riesgo: violencia familiar, violencia en las escuelas, deserción escolar, pandillas, deserción escolar. Y además hacer una intervención urbanística, ¿no es cierto? Porque tiene barrios sin iluminación, con las pistas y las veredas en pésimo estado, sin espacios públicos, sin canchas deportivas, sin promotores que estén con esos jóvenes que se dedican a fumar hierba, a consumir alcohol y a delinquir. O sea, necesitas ahí promotores juveniles que trabajen con... Entonces, ese es un poco el segundo componente. Y si te falla la prevención... ¿no es cierto? Tú necesitas en el plano local tener una capacidad de investigar el crimen y de sancionarlo. Y entonces, para hacer esto del módulo a lo que se refería Miguel, tú creo que necesitas antes convencer a las instituciones, a la policía, a la fiscalía, al Poder Judicial y al propio INPE, pero sobre todo a las 3 primeras, de la necesidad de adecuar su organización a la de la estructura política del país. ¿Qué es la organización del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? Entonces, cuando tú preguntabas, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo organizamos esto? Hay que organizarlo por distritos, por provincias, por regiones. Es decir, las comisarías deberían ser distritales. Entonces, las policías tienen que ser distritales, y en cada jurisdicción distrital debe haber una autoridad policial que responde por todo el trabajo policial en esa jurisdicción. Claro. Porque si no, ahora lo que tú tienes es... Y que lo hicimos. En su momento se intentó hacer con el general Salazar y se abandonó porque encontró ese esfuerzo de digitalización, encontró en Lima muchas dificultades y se abandonó. Creo que es un error. Se cometieron errores en hacerlo, pero la idea, digamos, de adecuar la organización de las instituciones de la justicia penal y la policía a la estructura política es fundamental. ¿Para poder qué? Para poder tener un sistema de rendición de cuentas.
Es decir, para que el alcalde, en representación de los vecinos y con presencia vecinal, le exija a cada institución que por el trabajo que hacen en su jurisdicción tienen que explicar, ¿no es cierto?, cómo lo están haciendo y por qué lo hacen mal. Y el ámbito para hacerlo es el del Comité Distrital o Provincial de Seguridad Ciudadana. Entonces, tenemos, digamos, el sistema está organizado porque hay una buena ley, pero las instituciones no están adecuadas a la ley. Claro, de acuerdo. Entonces, ¿por dónde comenzar a hacerlo? Yo creo que por Lima, porque Lima ya tiene sacado un tercio del país y la mitad de la actividad delictiva. Entonces, si tú organizas bien eso acá y en las principales ciudades del país... En una ciudad relativamente pequeña no hay ese problema, porque, digamos, hay una sola autoridad policial, hay un solo alcalde y se acabó, ya están coordinados. Lo que acaba de plantear Gino, nosotros estamos proponiendo desarrollar un módulo en San Juan del Lurigancho, con todas estas características de que todos los actores que tienen que ver con la seguridad ciudadana puedan actuar coordinadamente. Y en el tema preventivo que acabas de manifestar, Gino, ese es un trabajo multisectorial, multidisciplinario y de largo plazo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no estamos asistiendo a administrar los delincuentes jóvenes que se convierten pues en taitas o en delincuentes avesados. Entonces es un trabajo de largo plazo. Tenemos que tener una respuesta, mejores policías para la prevención, mejores leyes para la prevención, mejores autoridades para la prevención. Y la criminalidad organizada creo que es un tema que lo tratamos después. Lo que tratamos después de una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con Miguel Hidalgo y Gino Acosta de los planes de gobierno del APRA y de PPK respectivamente. Pasemos al tema de la criminalidad organizada, que es un tema bien complicado que se ha ido, digamos, agravando en los últimos años, los últimos 10 años, los últimos 5 años, al compás también de la descentralización del país en cierta medida, ¿no? Digamos que los gobiernos locales o regionales han tenido mucho más dinero, mucho más plata, sin sistemas de control, y alrededor de ellos se han formado mafias de construcción civil, de invasiones, de todo los casos que hemos conocido, de César Álvarez y todo lo demás, pero esto se replica en muchas otras partes. Y hay mafias, en fin, todo lo que tiene que ver con la construcción civil, y bueno, el narcotráfico, la minería ilegal, todo está de alguna manera imbricado. Estamos viendo el caso del Callao, que es un caso muy serio, ¿no? ¿Qué hacer para enfrentar esto? ¿Qué hacer? Hay jueces, hay fiscales, hay policías que forman parte, están vinculados a redes ilícitas, a estas mafias. Entonces eso está penetrando el Estado, está capturando el Estado, no solo los gobiernos subnacionales, también, como le digo, estas, digamos, instituciones nacionales encargadas de la lucha precisamente contra estos males. ¿Qué hacer para enfrentar este tema? Bueno, la criminalidad organizada tiene que tener una respuesta en el sistema de justicia peruano. Y este sistema de justicia hay que fortalecerlo. Fortalecer policías especiales de élite para investigar delitos complejos, difíciles. Fortalecer la inteligencia policial, que es fundamental. Claro. Esta capacidad que tengan los grupos de élite de investigar delitos complejos, de poder buscar la carga de la prueba. La criminalidad organizada generalmente no se gana ni a balazos ni con grilletes, se gana con pruebas. De tal manera que los fiscales, que tienen también que tener esa capacidad, puedan organizar carpetas fiscales lo suficientemente sustentadas y aparejadas de prueba. Es decir, el compacto del sistema de justicia tiene que funcionar. Y otra cosa tenemos que ver es impunidad y corrupción. Lo que está pasando en el Callao tiene, muchos visos de corrupción. Entonces, acá tenemos un gran problema en el tema corrupción. ¿Qué hacer en el tema corrupción desde el Estado y desde una decisión política? Porque comprarse el lío de luchar contra la corrupción tiene que haber una decisión política definida al respecto y bien implementada, sobre todo fortaleciendo los sistemas de control que tiene el Estado para esto. El tema de... ¿Qué plantearía en el tema de la lucha contra la corrupción? Bueno, en principio iba a fortalecer los sistemas de control que tiene el Estado, Contraloría General de la República. La Contraloría solo sirve para frenar las decisiones. Pero, mientras más fortalece la Contraloría, más se frenan las decisiones pero y no capturan a nadie, no identifican a nadie. Pero hay que replantearle de cuál debe ser su tarea y hay que ponerle metas, oiga usted. Es importante eso. El tema, por ejemplo, de la unidad de inteligencia financiera.
¿no? El tema, por ejemplo, de las fiscalías supraprovinciales, para que tengan la capacidad de poder investigar delitos, ¿no?, en cualquier parte del territorio nacional. Tenemos que ver también la policía anticorrupción, hay que fortalecerla. Entonces, hay toda una gama allí y decisión para hacer esto de una manera pues contundente y que se muestren los resultados. Es importantísimo entonces que tengamos policías capaces de investigar delitos difíciles, fiscales capaces de hacer buenas carpetas fiscales y jueces que apliquen la pena con toda severidad en estos tipos de delitos que son complejos. Mi experiencia desde la DIRANDRO, formamos grupos de élite para desarrollar los casos más importantes de lavado de activos. Aerocontinente, investigamos a la familia Sánchez Paredes, el caso Valdés, el caso Cataño lo dejamos avanzado y ahí está. Son grandes casos que han ameritado tener grupos de élite especial con la cooperación internacional, con tecnología de punta y con un marco jurídico como la colaboración eficaz, me imagino que no las recompensas y el tema también de la interceptación telefónica con orden judicial. Todos estos elementos, agruparlos de una manera ordenada y compacta, podemos nosotros estar en el camino correcto de luchar contra el crimen organizado. Ahora, no sé si hay suficientes policías de investigación para formar la cantidad de grupos de élite que se necesitarían para enfrentar todas las mafias grandes, medianas y pequeñas, porque hay un problema, hay un déficit muy grande en el número de policías de investigación, en fin, no sé, ¿qué plantearía en general, Gino, para todos los... Mira, primero decir que en los últimos 10 años no ha caído un solo, digamos, condenado un solo capo de narcotráfico en el Perú, es decir, desde el de Aerocontinente, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Ceballos. No ha habido condena a ninguno de los grandes capos del narcotráfico y el lavado de activos en el Perú. O sea, ahí tenemos un pendiente tremendo. Ahora, pero que los procesos de investigación en respuesta a la pregunta, Jaime, hablábamos que para enfrentar la delincuencia, digamos, callejera, tú tienes que hacer un esfuerzo más bien por trabajar en lo local. ¿No es cierto? Pero al mismo tiempo tú tienes que tener estructuras de competencia nacional para lidiar con los fenómenos de criminalidad más compleja. O sea, por un lado haces un esfuerzo de bajar al terreno, ¿no es cierto?, y descentralizar lo más posible tu trabajo y trabajar directamente, digamos, con la gente y con las autoridades locales, y por otro lado vas en dirección contraria. Es decir, fiscalías especializadas contra el crimen organizado, sistema de inteligencia de carácter nacional y unidades de investigación con competencia nacional, para permitirte, si ocurre algo como lo del Callao, o en Ancash, o lo que deberíamos estar haciendo en Trujillo y en Chiclayo, es tener, digamos, unidades de investigación de fuera del lugar, ¿no es cierto?, no comprometidas con las organizaciones criminales que puedan, ¿no es cierto?, identificar cuáles son las relaciones de complicidad y desarticular esas organizaciones criminales, como se ha hecho en Ancash y se está comenzando a hacer en el Callao, ¿no? Entonces, yo creo que ahí necesita fortalecer la inteligencia y la investigación criminal. Tú me dices si tenemos suficientes detectives. Calculamos que no hay más de 7.000 detectives a nivel nacional. Esa es una tercera parte en un estimado conservador del número de policías que trabajan en unidades administrativas. Es decir, tú tienes 3 veces, por lo menos 3 veces más burócratas haciendo trabajo, digamos, para el cual no han sido preparados los policías que detectives. Entonces, nosotros decimos, tenemos que triplicar en los 2 primeros años del gobierno de PPK el número de detectives y de agentes de inteligencia. ¿Para qué? Para poder enfrentar los problemas de crimen violento y criminalidad organizada que se han expandido de manera acelerada durante los últimos años. Mientras que tú avanzas a lo local en la parte preventiva, en la parte, digamos, de persecución del delito, necesitas unidades especializadas muy fuertes. La reforma de la policía, porque ya no nos queda mucho tiempo, nada de esto va a funcionar si no reformamos profundamente la policía. ¿Qué hacer con la reforma? ¿Qué debería hacer? Mira, primero resolver el problema remunerativo, diría yo, ya hablamos de eso, pero no olvidarnos que es muy importante. Segundo, tenemos que ver... Ustedes han hablado de refundar la policía. ¿Qué significa eso? Refundar la policía significa esto, digamos, acabar con 20 años de abandono donde los policías han hecho cualquier cosa menos proteger y defender a los ciudadanos. Y para eso tienes que resolver el problema remunerativo. Segundo, enfrentar los problemas de corrupción. No hemos hablado de eso.
Ahí nosotros sostenemos que desde el año 2012 la posibilidad de que las autoridades policiales pasen a retiro por renovación, que antes estaba limitado al personal, digamos, de mayores comandantes, coroneles y generales, hoy día se puede hacer con cualquier efectivo de la unidad policial. No se ha hecho, pero tienes la herramienta para hacerlo. Entonces yo creo que en los primeros 2 años hay que limpiar la institución de los malos elementos, que no son la mayoría, que son normalmente los que se encuentran en posiciones de mando, ¿no es cierto? Y resolver ese tema para que tú tengas un cuerpo sin manzanas podridas. Así es. Digamos. Eso es bien importante. Y en relación con eso, fortalecer la inspectoría y los tribunales civiles que se han creado recientemente. Y en tercer lugar, introducir, Jaime, una cosa que no utilizamos acá, pero que en las principales policías del mundo es fundamental, que es, digamos, la evaluación socioeconómica, donde al azar vienen a verte a ti y ven, bueno, cuánto gana Jaime Altaos, cómo vive, ¿no es cierto? Y si hay un desbalance muy grande, entonces eso tiene que tener una explicación. Y en segundo lugar, a esa persona entonces le aplicas el polígrafo, ¿no es cierto?, para ver, digamos, cuáles son que es una herramienta que se utiliza en las unidades de lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, pero que podríamos nosotros aplicarla sobre todo a las unidades de inteligencia y que hacen investigación criminal, y poco a poco eso se podría ir extendiendo al resto del cuerpo policial. Y estableces además la obligatoriedad de que todos los efectivos hagan declaración jurada de bienes y que, digamos, al azar, ¿no es cierto?, hay una instancia dentro de la policía que cada cierto tiempo está viendo cuál es la correspondencia entre esa declaración de bienes y la manera como ¿Cómo haces para identificar persona? lo que llaman las manzanas podridas, los que están mal, los corruptos? ¿Cómo Mira, haces? el sistema de contrainteligencia de la policía tiene mucha información sobre esto. Entonces habría que comenzar por ahí. ¿Qué información existe? De acuerdo. Bueno, yo considero de que la Policía Nacional tiene que adaptar su estructura a las necesidades de seguridad del país. Repito, no sé si has visto tú, Gino, la nueva estructura de la policía, ampulosa, burocrática. Adaptarla. En esa adaptación hay una serie de funciones que cumple la policía que tenemos que darle a otros sectores del Estado. Entre ellos, por ejemplo, el tránsito, que es una función de control municipal, y recuperaríamos ahí más de 7.000 policías, ¿correcto? El otro tema es el tema de la captación del recurso humano. Podemos tener tecnología, inteligencia, pero si el recurso humano que captamos para la policía no es el más adecuado, y acá hay que hacer un gran esfuerzo de captar el mejor recurso humano, y mejorar las escuelas, mejorar las escuelas, las currículas educativas, las mallas curriculares, el tema de la especialización. Y reducir el número de escuelas, que son un montón. Y tender a tener... Eso no lo va a prometer. No. Y yo creo que podemos formar, oiga usted, escuelas macrorregionales, donde los chicos de Puno que tienen su escuela podrían tener un cupo en una escuela macrorregional en Arequipa. Y eso se podría hacer, y tendríamos una mejor infraestructura y un mejor sistema académico de formación de policías. Pero con esto termino. Lo que tenemos también es, Jaime, oiga usted, ver el tema de las mallas curriculares. Tenemos que pagar bien a los profesores y a los catedráticos para que enseñen a los policías. Oiga usted, estos cursos elementales, sobre todo relacionados con la administración de justicia. Tenemos que mejorar la inteligencia policial, que es fundamental. Y en el tema de corrupción de la policía, coincido, y estamos proponiendo también eso, es que debemos tener tribunales administrativos disciplinarios bien compactos, rápidos, dinámicos, separar a los, creo que 3.000 policías y más que tienen procesos administrativos, disciplinarios y denuncias por corrupción de alto nivel, separarlos y hacer procesos administrativos disciplinarios rápidos. ¿Quiénes se quedan y quiénes se van? Y crear una fiscalía anticorrupción dentro de la policía, una sección de fiscalía para que pueda haber los casos de corrupción policial como acaba de presentarse ahora en Ahora, el tema de la acá. corrupción va más allá, porque debería incluir el Ministerio Público, el Poder Judicial, toda la corrupción. Bueno, pero empezar por el CNM, ¿no?, que acaba de nombrar a un fiscal supremo y a un magistrado supremo con pésimos antecedentes. En el caso del magistrado supremo viene del Callao, presidente de la Corte Superior del Callao, con departamentos en Miami que no ha podido acreditar. Ha, digamos, plagiado una tesis universitaria y la ha publicado como su libro.
Bueno, él parece que se ha defendido, ha rechazado esos cargos, en fin, no lo sé. Pero ya no tenemos más tiempo, ¿no? Yo, Ya nos ha 30 ganado segundos. Tiempo. Sí, quiero, sí. quiero nuevamente hacer el planteamiento que se ha hecho desde el Partido Aprista en el empleo de las Fuerzas Armadas. Yo pienso de que las condiciones de inseguridad que vive el país, sobre todo en el tema del aumento del delito callejero, este delito menudo, amerita que se puedan establecer zonas de patrullaje permanente como el Callao, que hoy por hoy, en el día creo 14 o 15, está aflojando. Podemos utilizar la capacidad instalada de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en este tema que va a generar... ¿Cuál es su opinión sobre eso? Que va a generar, termino, que va a generar... Lo que me llama la atención cómo ha cambiado el discurso, porque al final del programa recién están hablando de... No, es que quiero, o sea, quiero ponerlo, no, y lo hago con énfasis al último, porque creo que la capacidad instalada de la Fuerza Armada puede contribuir de una manera sustantiva en el tema preventivo, en el tema disuasivo, mientras fortalecemos todos los operadores de justicia para luchar contra el crimen organizado. Hay que hacer lo que hemos planteado, Jaime, y poner la atención ahí, no distraernos. Bien. Yo creo que el tema de los militares nos distrae de lo esencial que es poner a la policía a trabajar en los términos en que lo hemos planteado. La solución mágica distrae de las cosas verdaderas. Bien, muchísimas gracias, Yana. Es increíble que esta hora entera se haya pasado tan rápido y hemos agotado apenas una parte pequeña de toda la problemática. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Miguel Higaldo y Gino Costa, que probablemente serían los ministros del Interior, suponemos, de los gobiernos del APRA o de Pedro Pablo Kuczynski si llegaran al poder. Nos despedimos. No, perdón, vamos a una pausa y regresamos. Claro, 10 años conectando al Perú.